El reino del zar Nicolás II estaba manchado con sangre. En febrero de 1917, él entró en guerra con Alemania, Austria y Hungría. Su capital, Petrogrado, caía a causa de una revuelta. Rusia ya había estado al borde de una revolución pocos años antes, cuando las ambiciones de Nicolás de expandirse por el sudeste asiático provocaron una guerra desastrosa con Japón. La flota rusa del Báltico navegó las costas de África y Asia y luego fue hundida por los japoneses en Tsushima. Esta derrota humillante provocó que Rusia temblara frente al mundo. La derrota inesperada de Rusia dañó el prestigio de la monarquía y contribuyó al levantamiento de un movimiento opositor que por primera vez incluía a casi todos los sectores de la sociedad rusa. En enero de 1905, una multitud pacífica intentaba hacer un pedido frente al Palacio del Zar en Petrogrado. El ejército abrió fuego matando a 200 personas e hiriendo a 1000. La historia registró los hechos como el Domingo Sangriento. Desde ese día en adelante, el zar pasaría a ser conocido como Nicolás el Sangriento. La rebelión se desarrolló por todo el país y duró meses. Finalmente, el zar se vio forzado a conceder ciertas reformas liberales. Por primera vez, habría un parlamento en Rusia, la Duma. Pero tan pronto como el orden se restableció, ciertas expediciones punitivas ordenadas por el zar reimpusieron su voluntad en todo el imperio. A excepción de la Duma, sin poder, todo volvió a ser como antes, o al menos así parecía. Doce años después sería mucho más difícil calmar la rebelión. La esposa de Nicolás, la zarina Alejandra, le escribió a su marido: Dios en verdad te ha puesto una cruz tremenda y pesada. Nuestro querido amigo desde otro mundo reza por ti. Ahora más que nunca está junto a nosotros, pero sería de gran consuelo oír su voz. El amigo querido y enfermo de Nicolás y Alejandra era conocido por el nombre de Grigori Rasputín. Él era un campesino siberiano semianalfabeto cuyo ascenso al poder bajo los Romanov resultó escandaloso en esa época. Rasputín era carismático y excéntrico. Algunos lo consideraban un santo. Otros lo consideraban un ambicioso astuto. Su capacidad misteriosa de aliviar el sufrimiento del joven Alexis convenció a la zarina de que Dios había enviado a Rasputín. Hasta se podría decir que la monarquía cayó como consecuencia de los rumores sobre Rasputín. Su influencia sobre la familia probablemente no era tan grande. El problema con Rasputín fue la reacción que produjeron los rumores de que era un depravado sexual y por la influencia que tenía sobre la corte, según la percepción pública de la monarquía. La muerte violenta de Rasputín 2 meses antes solo había intensificado la devoción de la zarina. Pero con las plegarias poco se conseguía para aliviar la sensación de soledad del zar. Nicolás llegó a Pskov y se reunió con sus generales del Frente Ruso del Norte para ejercer una represión eficaz. Nicolás era un patriota conservador anticuado. Para él el ejército era la encarnación absoluta de Rusia. El grupo en el cual él confiaba era el de sus oficiales del ejército. Una vez en Pskov, el zar recibió una sensación de malestar entre sus oficiales. Notó que el general Ruski, el comandante en jefe del Frente del Norte, no se encontraba entre los hombres que habían ido a recibirlo al tren. Ruski era el general más importante en Pskov. Su ausencia indicaba una gran falta al protocolo militar. Esa tarde Nicolás convocó al general Ruski para una reunión.
Quería percibir el estado de ánimo de su general principal. Y para comprender la perspectiva de los generales, se debe tener presente que su lealtad estaba dividida. Por un lado eran leales al zar y a la dinastía, pero por el otro eran leales a Rusia y al ejército, los cuales eran para ellos lo mismo. Se tomó en consideración que si continuaban con este zar, el ejército podría caer en un amotinamiento general. Y entonces tendrían que rendirse ante los alemanes y hasta quizá Rusia podría llegar a su fin. El general Ruzsky estaba extremadamente preocupado. Él era en esencia el mensajero que le informaba al zar sobre su caída del poder. Él insistió en que más derramamiento de sangre exacerbaría a las multitudes. Para Ruzsky, solo había una forma de salvar al país de una guerra civil. Nicolás debía nombrar en forma inmediata un gobierno nacional responsable del Parlamento de Rusia y otorgarle a su gente una constitución. Probablemente nadie le había hablado a Nicolás de la forma en que Ruzsky le habló en Pskov, e indudablemente debió ser algo muy impactante para él. Y por supuesto Ruzsky mismo se enfrentaba al miedo de que si se hacía un intento por volver a imponer la autoridad de los zares por la fuerza en Petrogrado, el ejército podía verse dividido y se perdería la disciplina. Nicolás estaba espantado. Él no confiaba ni respetaba a los políticos de la Duma y estaba convencido de que una constitución solo produciría un desastre. Pero en la noche del 1 de marzo, él descubrió que todos los generales compartían la visión de Ruzsky. Él finalmente comenzaba a entender la magnitud de su soledad. Al comenzar esta crisis, él pensaba que podía controlar la situación. Una vez que se enfrentara a la revolución victoriosa en Petrogrado y al amotinamiento de su guarnición y a la negativa de sus generales de deshacer ese amotinamiento, entonces no tendría alternativa. Al ser esencial apresurarse y contra todas sus ideas y creencias, Nicolás estuvo de acuerdo con las concesiones que pretendían sus generales. Nombraría un gobierno nacional y le otorgaría a su gente una constitución. Por telégrafo, el general Ruzsky comunicó de inmediato la decisión del zar a Mikhail Rodzianko, presidente de la Duma, quien era un empresario rico y ahora político. El mensaje fue simple e increíble. Su Majestad el zar Nicolás II Romanov dio su consentimiento para la creación de un consejo de ministros designados por la Duma. Rodzianko estaba furioso. Él culpaba al zar por la situación que crecía. Dio advertencias en forma repetida durante los días anteriores, pero fueron ignoradas por Nicolás, quien se negaba a reconocer la autoridad de Rodzianko como jefe del Parlamento ruso. El zar estaba acostumbrado a hablar con sus generales directamente y no por intermedio de la Duma. Pero desde el punto de vista de Rodzianko, la arrogancia del zar le costaría la corona. Es evidente que Su Majestad y ustedes no son conscientes de lo que sucede aquí. Una revolución tremenda tomó lugar y no será fácil apaciguarla. Las tropas no obedecen y están asesinando a sus oficiales. Esta conversación tuvo lugar a través de un aparato enorme que era una especie de sistema de telegrama primitivo. Y a través de este quedó claro que solo la abdicación de Nicolás calmaría a las multitudes. Para Rodzianko no había alternativa. Убивают своих командиров. Михаила Александровича.
En las revoluciones las cosas se mueven a gran velocidad. Lo que al parecer era una solución posible el martes, era un sueño imposible el jueves. Inicialmente los líderes de la Duma, o la mayoría de ellos, querían que Nicolás se comprometiera a crear un gobierno que tuviera el apoyo de la mayoría en la Duma. Para cuando la guarnición de Petrogrado se había rebelado y los rusos se transformaron en soviéticos, creían que eso ya no era suficiente y que solo la abdicación por parte de Nicolás mantendría el orden entre la multitud. Nicolás registró los sucesos. Por la mañana, Rutsky se acercó y leyó su conversación extensa con Rodzianko. Según esta, la situación en Petrogrado era tal que el Ministerio de la Duma no tenía poder para hacer nada, ya que se enfrentaba con el Partido Socialdemócrata, representado por su Comité de Trabajadores. Se requiere mi abdicación. Incrédulo, Nicolás quería estudiar las reacciones de sus comandantes principales antes de tomar una decisión. Buscaba el apoyo de estos, pero sus posibilidades eran escasas. Cerca de las 2, las respuestas de sus generales llegaron por cable. Fueron unánimes. El zar debía abdicar. Los generales se veían a sí mismos como generales rusos que luchaban una guerra rusa. Si la monarquía era útil para la causa de Rusia, ellos la apoyarían. Pero en febrero de 1917, la mayoría de ellos había perdido la confianza en la capacidad de Nicolás para llevar a Rusia a la victoria. Si se trataba de una elección entre una guerra junto a Nicolás y lo que ellos concebían como Rusia, siempre elegirían a Rusia. Fue un gran golpe para Nicolás que sus generales le pidieran su abdicación. Ahora estaba totalmente solo. Como lo registró en su diario el 2 de marzo de 1917 a las 3 p.m., Nicolás decidió presentar su abdicación. Pero ni siquiera entonces notaba lo que su decisión significaba para Rusia y para su familia. Él, quien hasta ese momento decidía el destino de 160 millones de rusos y que había reinado en el imperio más grande del mundo, era ahora un hombre a punto de ser exiliado. Todo lo que había conocido durante su vida estaba por desaparecer. Tengo el corazón roto en este momento de rebelión y siento angustia al pensar que estás completamente solo. No sabemos nada de ti y tú no sabes nada sobre nosotros. Envié a Solovyov y a Gramotin para que te busquen. Ellos me dirán cómo está la situación. Todo esto es espantoso. Hay dos corrientes principales, la Duma y los revolucionarios. Son dos serpientes. Espero que se coman la una a la otra. Está claro que ellos quieren que me veas a mí antes de que firmes un documento, una constitución o quizá otras cosas horrorosas. En el tren imperial, Nicolás esperaba a los emisarios del Parlamento ruso. Esa misma noche, a las 9:45, dos hombres exhaustos llegaron a Pskov. Eran Vasily Shulgin y Alexander Guchkov, emisarios de la Duma. Tradicionalmente, Guchkov y Nicolás se detestaban y desconfiaban el uno del otro, de modo que estuvo presente ese elemento extra de tensión al llegar Guchkov a pedirle su abdicación. Guchkov era por supuesto un monarca, él quería bajar a Nicolás del poder, en realidad eliminar a los Romanov de la política, pero prefería mantener la monarquía como símbolo de orden y legitimidad en Rusia. La mayoría de estos líderes políticos de la Duma estaban muy asustados frente a esta revolución social en gran escala. Él siempre fue un ser divino,
Y ahora se encontraba en el pueblo primitivo y enlodado de Pskov. Y esos dos políticos arrogantes, como él los veía, llegaron efectivamente con un mandato por el cual se pedía su abdicación. Esto era una gran humillación para él. Nicolás informó a los emisarios de la Duma que había decidido por voluntad propia presentar su abdicación unas horas antes, pero no favoreciendo a Alexis, ya que el zar nuevo sería su hermano, Mijaíl. Los emisarios de la Duma estaban desconcertados, no eran conscientes de que se trataba de una reunión decisiva. Pocos habrían creído que el destino de un niño determinaría el fin del reinado de los zares. Pocos conocieron la identidad del hombre que en verdad hizo que el zar tomara su decisión. Temprano esa tarde, el zar llamó al médico de la corte, el doctor Fedorov. Él sentía que era la única persona en quien podía confiar a bordo de ese tren. Alexei, ваш сын, ваше высочество. Cada vez que los generales pronunciaban la palabra abdicación, a Nicolás le surgía una pregunta. ¿Tenía su hijo alguna esperanza? ¿Mejoraría su estado de salud? Не может позволить себе излишней нагрузки. Скажите мне, как его болезнь? Ваше высочество, гемофилия не позволит собой шутить. El doctor consideraba que Alexis probablemente llegaría a la adultez, pero que su vida siempre estaría en riesgo. Al escuchar las palabras de Fedorov, Nicolás comenzó a percibir el alcance de su decisión. Si firmaba la abdicación favoreciendo a su hijo, él terminaría exiliado y lejos de él. La decisión estaba tomada. Alexis nunca sería el zar. Uy, qué linda boquita. Qué linda boquita. Quiero ser hielo. Nuevo Top Lane Defense con chifles con... Todas las estrellas. Mire todo lo que se va a perder si no tiene HBO. En julio, agosto y septiembre. ¿Qué espera para tenerlo todo? Porque no es televisión, es HBO. Suscríbase ya. Aterrice un Jumbo Jet en un aeropuerto construido en el mar. ¿No cree que este proyecto tomará vuelo? Piénselo otra vez, porque su futuro está en construcción ya en la serie Mega Construcciones. La serie de Discovery Channel donde las estructuras que alguna vez se creyeron imposibles vienen a cambiar tu mundo. Megatúneles, megapuentes, megatorres, megaconstrucciones. Solo en Discovery Channel. Las bestias más voraces. Frente a frente. En un campo de batalla virtual. Duelo animal. Cada semana, diseñadores, ingenieros y expertos en animales crean titanes metálicos y ponen las bestias a prueba. Entonces ordenan la data para crear la contienda final. Una mirada científica a quién es el que puede más. Duelo animal. Los sábados a las 22 horas. Una muerte que cambió la historia de la humanidad. Un juicio que para algunos encubrió un asesinato. Estudios recientes proponen 3 sospechosos
¿Quién mató a Jesús? Descubra nuevas evidencias. Más allá de las Escrituras. Nuevo horario, viernes a las 21 horas. En 1963, el presidente Kennedy es asesinado. ¿Pero pudo Lee Harvey Oswald disparar tan rápido a esta distancia? ¿Pudo escapar en el tiempo que dice la policía? Reescribiendo la historia, recrea todos los pasos y encuentra resultados sorprendentes. Reescribiendo la historia, el viernes a las 22 horas, solo en Discovery Channel. Si eres un fanático de tu auto, si tu coche es la envidia de todo el mundo, ahora tienes la oportunidad de ser parte de nuestro nuevo segmento Arte sobre Ruedas. Envíanos una foto de tu coche con tu nombre, apellido, número de teléfono y características de tu auto a rides-arte@discovery.com y tal vez el tuyo sea el protagonista en una de las ediciones de Arte sobre Ruedas. Y no te olvides de Ride, todos los lunes a las 22 horas, solo en Discovery Channel. En julio, seguimos celebrando los 10 años de Discovery Channel en Latinoamérica. Duelo Animal, los seres más fieros enfrentados en batallas virtuales increíbles. Semana de Grecia Antigua, un especial dedicado al origen e historia de los Juegos Olímpicos. Los dobles de Hollywood, en realidad ellos son los verdaderos protagonistas de la acción. Y nuestras series no se detienen. Así será julio en Discovery Channel. Yo te amo cuando veo así tu boca y te amo cuando siento así tus labios y me encuentro con el sol en tu mirada porque sin ti no soy nada, ya te di mi corazón. Yo te amo, mi amor. Menta Cristal, refresca el momento. Nicolás Romanov, quien una vez fuera el zar de Rusia, era ahora un hombre común. Con su país al borde de la revolución y con su ejército muy cerca de colapsar, sus generales y consejeros no tuvieron más alternativa que pedirle su abdicación. Los emisarios del gobierno de Nicolás, la Duma, esperaban un cambio en la línea de sucesión, pero se vieron sorprendidos por el hecho de que fuera el hermano del zar y no su hijo el siguiente. Nicolás se retiró para contemplar su decisión. Los planes de guerra que ocupaban todo su escritorio habían sido reemplazados por una carta de abdicación. Luego de 300 años de dominio, llegaba el final de los zares. En medio de una gran lucha contra el enemigo extranjero, el cual se ha esforzado durante 3 años por llevar a nuestro país a la esclavitud, fue la decisión de Dios presentar sobre Rusia y ustedes esta prueba dolorosa. Los disturbios populares que acaban de desatarse en el interior ponen en riesgo la continuación exitosa de esta lucha persistente. El destino de Rusia, el honor de nuestro ejército heroico, el bienestar de nuestra gente, todo el futuro de nuestra tierra amada, llaman a reflexionar sobre este conflicto, a pesar de los sacrificios hechos por el triunfo. En estos días decisivos para el destino de Rusia, creemos que es nuestra tarea hacer todo lo posible para que nuestra gente una todas sus fuerzas para el logro más rápido de la victoria. Es por esta razón que, de acuerdo con la Duma, es lo mejor presentar mi abdicación al trono del Estado de Rusia y a deponer el poder supremo. Al no querer separarnos de nuestro hijo amado, le cedemos nuestro trono a nuestro hermano, el gran duque Mijail Alexandrovich, y le damos nuestra bendición para que tome el trono del imperio de Rusia. Que el Señor Dios ayude a Rusia.
Justo antes de la medianoche, Nicolás se dispuso a firmar los papeles, pero el zar quería dejar su marca en su última acta oficial. Él dejó asentado que el horario en el que firmó fue el de las 15:45, mucho antes de la llegada de los emisarios. Nadie debía pensar que la decisión del zar había sido por alguna presión de la Duma. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II pasaba a ser un ciudadano común. Nicolás Romanov. La noticia llegó al palacio en forma inmediata. El texto de su abdicación aparecía en todas las primeras planas. Horas más tarde, el hermano del zar, Mijaíl, se negó a tomar el trono. Él no tenía ambiciones políticas y ningún deseo de salvar a la monarquía. Идите сюда! Слушайте! Царь отрекся! Luego de 3 siglos de dominio por parte de los Romanov, los zares ya no existían. El fin de la monarquía fue recibido con júbilo en todo el imperio. Multitudes inmensas se reunieron en Petrogrado. En solo 3 días, una dinastía poderosa se había derrumbado como una torre de arena. A la 1 en punto de la mañana partí desde Pskov con un gran peso por lo sucedido. A mi alrededor solo hay traición, cobardía y engaño. Abrumado por los acontecimientos que no logró controlar, Nicolás se encontraba ahora en un viaje incierto, cautivo en el tren imperial. Le tomaría unos 7 días llegar junto a su familia, en el lugar donde ahora su poder se había consumido. Durante los meses siguientes, Rusia se vio inmersa en un baño de sangre, una guerra civil de la cual resultaron victoriosos los bolcheviques. Nicolás se presentó en la entrada de la que anteriormente fuera su residencia como un ciudadano común. Los guardias nuevos no reconocieron al heredero de Pedro el Grande e Iván el Terrible. Luego de 300 años de dominio absoluto, la familia imperial pasaba ahora a la historia. La tierra antigua quedaba catapultada por la era moderna. No, Alexei, мой маленький Alexei. Y al forjar ahora los soviéticos una política nueva y radical, este hombre que ahora estaba derrotado y el poder que él había representado seguían siendo una amenaza. A los 49 años, el último zar de Rusia viviría solo un año más. Solo en la muerte se liberaría Nicolás del poder que él nunca había deseado. Versión en español, Palmera Record.